Hola, muy buenas tardes, buenos días, depende de la zona donde estéis. Bueno, y queríamos hacer un vídeo entre varios hermanos para refutar, ¿no? Un vídeo del apologista católico Rodrigo Calvo, que llamó a una persona. En principio, por lo que se ve, se presentó como, o lo presentaron como testigo de Jehová. Sin embargo, no era un testigo de Jehová, era un estudiante, ¿no? Entonces, bueno, vamos a esperar a ver si sube ahora también Galileo. Suben varios hermanos con los que hemos quedado para hacer este directo. Y bueno, ha entrado aquí Franklin y digo, bueno, pues vamos a ir empezando. ¿Qué tal, Franklin? ¿Cómo va la cosa por allí, por Colorado? Aquí está nevando mucho. Yo, de hecho, no sé cuándo voy a poder hablar porque estoy con una gripe. Vamos a ir. Bueno, pues aquí tenemos a nuestro futuro hermano Carlos Patiño. ¿Qué tal por allí, por Colombia? ¿Cómo va la cosa? Bien, bien. ¿Me oyen bien ahí? Así que, por lo que estaba diciéndole a Franklin que qué tal por allí, por Colorado. Francesco dice que iba a subir ahora y luego faltaría Galileo a ver si sube el señor. ¿Y qué tal por allí, por Colombia? ¿De qué zona eras de Colombia tú? Mucho gusto. Mi nombre es Carlos Patiño. Soy de Popayán, Cauca, Colombia. ¿Tú vives cerca de José o no? Sí, como a unas 4 horas. Él está a 2 horas de Cali. Él es de la Unión Valle y yo soy de Popayán, 2 horas al sur de Cali. Tenéis que quedar un día. Yo si viviera 4 horas tuya, me acercaba a tomar una cervecilla contigo. Lo malo es que estamos a 10 horas en avión. Pero bueno, pues yo creo que como José no sube, y a mí me ha pasado aquí, yo no he visto el vídeo, no sé si lo habéis podido ver vosotros. Vamos a ir poniendo algún punto y vamos hablando hasta que entre. Me ha puesto el primero en el 8:50. Si queréis, pues mientras sube José, pues empezamos a ver un poco. Más que nada, como habíamos puesto a las 9:30, pues los hermanos estaban ya esperando. Vamos a poner el primer punto y empezamos comentando un poquito. Evangélico, excelente persona, pero para ellos tú eres un mundano. Yo en aquel momento todavía era mundano porque no iba a bautizarme, pero como tal estaba dando los pasos para entrar a la organización, pero como tal nunca lo llegué a hacer. Me alejé completamente, pero fui completamente, o sea, me fui como quien dice al mundo completamente adoctrinado. Hasta tal punto de que cualquier cosa que de repente fuese mal vista por la organización, yo también lo veía como mal visto, pues. Por darle un ejemplo, y esto es una anécdota, recuerdo que en Venezuela en aquel tiempo, estoy hablando de los años 90, se creía que, ¿sabes? Que los testigos de Jehová no permiten consumir nada de sangre, ni comer sangre, ni las transfusiones de sangre. Y en aquel momento las salchichas se pensaban que se procesaban con la sangre. Y a veces yo iba de repente a la casa de una tía y me decían, Nelson, ¿quieres un perro caliente, que es un hot dog? Y yo le decía a mi tía, sí, pero sin salchicha. Porque no podía comer nada que contuviera sangre. Ir a los cumpleaños también me daba cierto pesar. Si me invitaban a algún cumpleaños, yo sentía cierto pesar porque la conciencia a veces le pasa a uno eso, pues que uno piensa que... Bueno, pues hasta aquí el primer punto. Bueno, yo me llama mucho la atención, no sé si queréis comentar. Yo me crié como testigo de Jehová y la verdad es que yo suelo cenar mucho perritos calientes. Me gusta mucho hacerlo con zanahoria, mezclado con mayonesa, lo echo encima de la salchicha. Además me gustan mucho las salchichas alemanas, de Frankfurt y demás. Y bueno, yo no había oído que no podíamos comer salchichas. No sé, Franklin y Carlos, ¿alguna vez os han prohibido comer alguna salchicha? Tenéis los dos Bueno, lo que yo tengo por conocimiento, cuando yo estaba en Cuba, que los hermanos se abstenían de comer la morcilla, Bueno, que sí contiene la sangre. ya está aquí José, es que no le veía.
Buenas, José, ¿qué tal? ¿Cómo va la cosa por allí, por Cali? Hola, ¿qué más? Con ganas de comer una salchicha. Estamos ahora hablando del tema, hemos visto la primera parte del vídeo, hablando un Sí. poco de que no podemos comer salchichas, por lo que se ve. Me hizo acordar de un catecismo que yo leí, un catecismo católico que yo leí como en los años 90, cuando recién había entrado a los Testigos de Jehová, donde decía que a los Testigos de Jehová se les prohibía ver cine y se les prohibía usar desodorante y una cantidad de cosas inventadas. Entonces, ahí uno ve ya la intención de esta gente, ¿no? Esta gente lo que quiere es crear un marco negativo contra los Testigos de Jehová, diciendo mentiras, exageraciones y cosas que no son ciertas, porque yo soy cinéfilo y muchos hermanos también les gusta el cine. La comida podemos comer lo que sea, excepto la sangre, que es lo que la Biblia en sí prohíbe. Entonces, mire, ¿no? Es importante que las personas vean ya la mala intención en este tipo de entrevistas que hacen contra nosotros. Sí, no, de hecho, quería poner aquí, porque siempre hablan de ciertos conceptos, ¿no? Y dicen, no, es que claro, llaman mundanos y demás. No sé si podéis ver aquí, esto es una enciclopedia que dice, de acuerdo a la religión católica, la persona mundana es aquella que actúa, no siente ni habla de acuerdo con la ley o enseñanzas de Dios, ya que su forma de vivir está unida a lo material, dejando a un lado lo espiritual, ¿no? Y de hecho, si veis en la siguiente fotografía, por ejemplo, el Papa de Roma, Francisco, dice, un sacerdote mundano no es otra cosa que un pagano clericalizado, ¿no? Bueno, ¿qué están diciendo al final? Mira, los mundanos son los paganos. Y parece que, no, es que los testigos dicen que todos somos mundanos y que todos vosotros y que todos los demás, ellos son solo los únicos que se salvan, son los... Bueno, ¿y vosotros qué decís? Que son los únicos cristianos verdaderos. ¿Y a quién llamáis vosotros mundanos? A los paganos. Entonces, como dice José, ¿no? Al final te das cuenta que buscan, ¿no? Cómo formar un halo donde empiezan a decir, bueno, es que para que el espectador escuche que eres un mundano, que no eres nadie. Y ahora cuando ya el que está escuchando ha recibido de que tú no eres nadie para los testigos de Jehová, que eres un mundanito, que te vas a morir y que son los únicos que se salvan, todo lo que venga desde ahora, ¿qué es? Va a ser recibido como a por ellos, ¿no? Por eso forman este tipo de falacias argumentativas, ¿no? No sé si queréis comentar algo de los que ha dicho de los cumpleaños, bueno, la salchicha es mentira, y además, aunque fuera verdad, nosotros seguimos, cuando dice sigan absteniéndose de sangre. En el Antiguo Testamento se hablaba de no comer la sangre con la carne, y evidentemente dice seguimos absteniendo. Entonces, si hay ciertos animales, ciertas comidas, como por ejemplo son las morcillas, que están hechas con sangre, no la vamos a comer. Es verdad que la carne, hasta cierto punto, algo de sangre tiene que tener. Entonces, no sé a qué se refiere con la salchicha, no sé si es que las salchichas son morcillas, sin embargo, deberían de seguir también ese principio bíblico, sin embargo, se lo saltan y te hacen decir a ti que no, es que no me comía una salchicha, bueno, si es que el que no tenías que comer, por ejemplo, morcillas, eres tú. No sé si queréis comentar alguna otra cosa. Vamos a saludar a Francesco Varela, que también está por aquí. Varela, tienes el... Hola, amigos. ¿Me permitieron entrar? Sí, hombre, estaría bueno. ¿Qué tal por allí, por Chile? Todo bien, estaba acomodando todo porque se me adelantaron en el horario. Estoy recién entrando, así es que no sé qué han dicho. Quiero ir escuchando para ver qué puedo opinar. Bueno, el primer punto, si quieres comentar algo, hemos puesto una parte del vídeo donde esta persona dice que cuando empezó a estudiar los testigos de Jehová no le dejaban comer salchichas y que cuando iba a casa de su tía le decía, no, yo el perrito caliente sin salchicha, no sé, yo no sé, se comería el bollo, ¿no? Entonces, ¿Se me escucha bien? Sí, ¿cierto? Sí, se te escucha bien. Y luego mira, sobre eso. Sí, perdona, tú, comenta lo que... Es que antes que nada hay que cuestionar primero lo que él dice en todo lo que dice, porque ¿realmente es una persona que estudió con los testigos? Aunque así hubiera sido, que hubiera estudiado con los testigos, oye, nosotros le hacemos estudio
a millones de personas todos los años. Y de esos millones, solo unos cuantos vienen a ser testigos de Jehová. Entonces, ¿qué cosa especial tiene que alguien cuente que estuvo estudiando con los testigos y ahora es católico? Pero si cuántos más, aparte de él, pasan por la misma experiencia, se hacen católicos, se hacen mormones, se hacen evangélicos, adventistas. Entonces, ¿dónde está lo especial de esa experiencia en el caso que sea cierto? Pero yo dudo que sea cierto, porque él dice, tengo a muchos amigos testigos. Mira, entre paréntesis, por ahí dijo que los testigos le tenemos miedo a la apostasía, lo que le tenemos es odio, bronca, como se dice aquí en Chile, o sea, nos molesta porque buscan difamar. Entonces, en vez de miedo, es como que a uno lo apesta, por eso que le decimos apéstatas en vez de apóstatas. Entonces, decir él que tiene muchos amigos testigos, eso a mí me hace pensar que en realidad la historia que está contando es falsa. Porque si tiene muchos amigos testigos, ¿se imagina alguno de ustedes o algún testigo que está escuchando ahora? ¿Se imagina realmente que hay testigos que comparten con él? Y que él le dice, ah, sí, es así, cuando el testigo le predica. Seguramente él lanza estas cosas que ha mencionado aquí. ¿Y cómo creen que va a reaccionar un hermano nuestro cuando esté conversando con él y le escuche decir eso? Entonces, ¿cómo puede decir él que tiene amigos? Muchos amigos testigos. Eso es totalmente falso. Yo no le creo su experiencia y aunque así fuese, nada especial tiene porque muchas personas que estudian con nosotros, ¿cierto?, llegan a ser de otra religión. No todos llegan a ser testigos. Sí, Franklin, querías comentar. No, y que lo que está diciendo Francesco es cierto. Una persona que ha apostatado, una persona que se ha hecho Ahora opositor. el siguiente punto va a ser justo de la apostasía. Si queréis, el primer punto ha sido un poco de los cumpleaños, de que él, por lo que se ve como cosas que les niegan y que eso como que les causa un poco No, rechazo. me estoy refiriendo que él dice que mantiene esa conversación, esa amistad con los testigos de Jehová. Eso es falso. Eso es súper falso. Eso es una mentira descarada, frontal, que ha hecho ese hombre llamado Nelson Martínez. Tú sabes, y si estás mirando este video, Nelson Martínez, tú estás mintiendo descaradamente, porque ningún testigo de Jehová que sepa que la persona es apóstata, que apostató de la fe y mantiene esa amistad, para mí no es testigo, para mí es otro apóstata más, junto contigo. Por eso que se contradijo él mismo. Se contradijo cuando contó una historia supuestamente verídica, hermosa, pero luego dice que esos que le tienen miedo, según él dijo, que le tienen miedo a la apostasía, dice que muchos son amigos de él. Entonces, ¿cómo los que tienen miedo van a ser amigos de aquellos a que le tienen miedo? Una contradicción muy grande. No le creo a su experiencia. Horrible. No tiene lógica, ¿no? Y la cuestión está que cuando, para que todos entendamos cómo se fabrica una falacia, cómo intentan engañar a la persona que está escuchando, primero es el victimizarse, que es la primera parte que había elegido José para que viéramos, ¿no? No me dejan celebrar cumpleaños, no puedo comer salchichas, no sé por qué él no puede comer salchichas. La cuestión es que tú te victimizas. Sin embargo, en tu religión te está permitido todo. Ahora, por ejemplo, si entras al catolicismo, ¿está permitido todo? ¿Estás seguro que si tú eres un verdadero católico no se te impiden incluso mucho más cosas? Esa es la cuestión, ¿no? Entonces está vendiendo. ¿Por qué no celebramos nuestros cumpleaños? Mira, al final, cuando empezamos a analizar cómo llegan a celebrarse los cumpleaños dentro del cristianismo, los judíos no lo celebraban, solo lo celebraban ciertas personas con importancia dentro del mundo pagano. Por eso mataban personas, ¿no? Porque eran faraones y demás. Ahora llega un momento que los cristianos no lo celebran, pero el mundo empieza a celebrarlos. Ya resulta que en el siglo IV, cuando de repente deciden que Jesucristo es Dios, claro, tuvo que nacer el mismo día que Mitra. Ya empiezan a celebrar el cumpleaños de Jesús. Y ahora, después de celebrar el cumpleaños, empiezan a celebrarlo ellos, cuando Orígenes decía que nadie celebraba cumpleaños. Entonces la cuestión está para ti, Nelson, ¿por qué tengo que yo adquirir una costumbre que han metido otras personas, ¿vale?, del mundo pagano,
Las tengo que escribir yo. Para que tú te sientas Samuel, mejor. Samuel, ¿puedo leer la cita de Orígenes? Sí, llega. Bueno, dice Orígenes lo siguiente: pero la escritura también declara que uno mismo que nace, sea varón o mujer, no está limpio de inmundicia, aunque su vida sea de un día. Entonces ahí habla del pecado original, ¿no? Y para que sepas que hay algo grande en esto, y tal que no ha venido del pensamiento ninguno de los santos, no se encuentra uno de todos los santos que haya celebrado un día festivo o una gran fiesta el día de su nacimiento. No se encuentra nadie que haya tenido alegría en el día de su nacimiento de su hijo o hija. Solo los pecadores se regocijan. Perdonen que es que se me movió aquí el teléfono. Sí, se regocijan de este tipo de cumpleaños. Porque en efecto encontramos en el Antiguo Testamento al faraón rey de Egipto celebrando el día de su nacimiento con una fiesta. Y en el Nuevo Testamento Herodes. Sin embargo, ambos mancharon la fiesta de su nacimiento derramando sangre humana. Pues el faraón mató al jefe de los panaderos, Herodes, al santo profeta Juan en la cárcel. Pero los santos, o sea, los cristianos, no solo no celebran una fiesta en los días de su nacimiento, sino que llenos de Espíritu Santo, maldicen ese día. Esto lo dijo Orígenes en su homilia 8, la parte 2. Entonces, o sea, es claro, ya estamos aquí hablando del siglo III y los cristianos aún no celebraban cumpleaños y, como dice Orígenes, lo consideraron una fiesta pagana y maldita. Entonces, si nosotros no celebramos cumpleaños, no estamos siendo extremistas, estamos haciendo lo que hacían los cristianos primitivos. Exactamente. Francesco, ¿quieres comentar algo al respecto? Sí, bueno, lo que dice José es súper importante, ¿cierto? A estas personas que le encanta mirar lo que es la patrística o los orígenes de lo que es después de los apóstoles, no se fijan en estas cosas y a mí se me hace muy raro y demasiado torpe, me disculpan, pero torpe, que una persona que se está manifestando como buscadora de la verdad, ok, por lo tanto yo entiendo que investigó lo que es, por ejemplo, el tema de la idolatría, las imágenes, la Trinidad, el purgatorio, el infierno injusto, ¿ya? Donde desacredita al Dios de amor, etcétera, etcétera, haya ido corriendo a abrazar ese tipo de doctrinas, los bebés en el limbo, aunque no esté escrito en un catecismo de ellos, pero es lo que creen, haya ido corriendo a abrazar ese tipo de doctrinas simplemente porque aquí no podía comer salchicha ni celebrar un cumpleaños. O sea, me disculpan, pero es que no le veo capacidad intelectual a una persona que decida de esa manera. O es que cuando estudiaba con los testigos realmente no llegó a percibir que la verdad es sumamente superior al tema de la Trinidad. No llegó a percibir que el carácter de Dios impide que exista un infierno de tormento eterno en fuego. Esas cosas no las llegó a discernir, que Dios odia las imágenes, de tal manera que por salchichas y cumpleaños fue corriendo a meterse a un lugar así. ¿Esto es muy falso o la persona en realidad, bueno, ¿qué más puedo hacer? Pues sí, exactamente. Samuel, bueno, pues vamos a pasar. Dale con el siguiente punto. Vale, vamos al siguiente punto. Simplemente un comentario breve. Podríamos llamar al cuerpo gobernante y decirle lo que hacen los católicos el viernes ese que no pueden comer carne y tienen que pagar. Que a ver si podemos celebrar los cumpleaños nosotros pagando también dinero, como hacen los... Bueno, pasamos al siguiente punto. Samuel, con lo que vas a hacer, te pido que puedes agrandar la pantalla, que no los veo. Yo no me interesa ver al fulano, ¿no? A ustedes no los veo. ¿Se puede? Yo te la agrando. ¿Así ves mejor? Es que lo que veo es a los católicos, no los veo a ustedes. Sí, porque es un video reacción que le estamos haciendo. No se puede dejar el video antiguo más chico. Tendría que quitar el vídeo. Entonces luego ya lo pongo grande y nos vemos todos, ¿vale? En principio vamos a ir escuchando la siguiente parte. Okay. Nuevamente, y en una asamblea que asisto, que mi mamá me invita, yo asisto a la asamblea, ya estaba recibiendo el estudio, pasó algo que me dio la vuelta a todo lo que yo pensaba de los testigos de Jehová, y es que en la asamblea comenzaron a hablar sobre algo a los que los testigos de Jehová siempre satanizan, tienen mucho miedo, que es la apostasía. Recuerdo que muchos años atrás, hace aproximadamente unos 15 años, un hermano conversaba con otro sobre lo que es la apostasía de los testigos de Jehová, y
Bueno, yo creo que es suficiente. Al final está diciendo que tenemos miedo, pavor a la apostasía. Yo creo que antes Varela ha dado un poco en el clavo. No sé si queréis comentar alguna cosita con relación a la apostasía, a lo que dice esta persona. Yo, bueno, en primer lugar, a mí ahí ya me sorprende el tema de que junto a esto dice que tiene muchos amigos. O sea, tiene muchos amigos que temen a la apostasía y tiene él, que es lo que es, tiene muchos amigos. Y ojo, que por mucho que diga, yo no llegué a bautizarme, pero él confesó de dónde se alimenta, ¿cierto? Él dijo que antes de llegar a meterse al catolicismo, como él lo plantea, él fue a ciertas páginas, jw.pax, y allí él abrió los ojos. No entiendo entonces si esta persona, que aunque no se haya bautizado, es en la práctica una apóstata funcional, diga a la vez que aquellos que le temen son amigos de él, muchos. O sea, realmente es un farsante y siempre lo que se busca aquí, y en el caso de, el otro se llama Rodrigo Calvo, en el caso de Rodrigo Calvo también, que él que lleva a cabo esto, es lo que ocurre con las personas cuando no pueden con los argumentos bíblicos que se hacen, por ejemplo, en debates de YouTube, que buscan la difamación. La difamación de la organización, el ad hominem contra los miembros como nosotros u otros, victimizándose y hablando mal de nosotros porque respecto a la argumentación en temas bíblicos de la verdad no han podido. Yo creo que esto es un clásico ejemplo de eso, recurriendo a un vídeo donde se está diciendo que los testigos y su organización son malos por esto y por esto otro, pero ¿saben qué, amigos? No tiene ninguna manera de acreditar a este muchacho lo que dice, a no ser que presente 2 testigos, como dice la ley. Exactamente. De hecho, no sé si alguno quiere comentar un poquito. Yo, por ejemplo, ¿qué se tiene más miedo? ¿A no escuchar a un apóstata o a quemarlos y matarlos o torturarlos? No sé si alguno considera que José, la Inquisición o algo, que mataban apóstatas, no sé qué piensas tú al respecto. José, tienes el micro, ¿no, José? Ya, ahora ya lo prendí. Es que lo apago a veces porque aquí las mascotas que tengo hacen un escándalo cuando me mueve una hoja de un árbol. Mira, o sea, hay cierto temor es válido, porque hasta Pablo dijo que tenía temor de que así como Eva fue seducida, pues los que estaban en la verdad también fueran seducidos por Satanás el diablo. Entonces, tener cierto temor a la apostasía en sí no es ilógico. Ahora, no le tenemos miedo a la apostasía porque tenga argumentos fuertes, porque realmente los argumentos de la apostasía son risibles. Yo que los he estudiado tanto porque yo tuve una experiencia donde en mi congregación, una pareja de testigos empezaron a hacerse apóstatas y a mí me tocó tratar ese asunto. A mí me tocó tener debates con ellos y con las personas que los estaban llevando a la apostasía. Es una historia larga que ya contaré en otro momento. Y realmente los argumentos son risibles. Y aquí todos hemos derrumbado esos argumentos que utilizan estas personas. Ahora, esta entrevista que hace Rodrigo en realidad es una revancha, digamos, de su parte por causa del debate que tuvo conmigo, donde con Biblia y con historia le demostré de que no existe una sucesión apostólica, sino una línea de obispos de Roma cargada de inmoralidad y de asesinato. Entonces, claro, como a él no le gustó eso, él ahora quiere repostar con una entrevista que supuestamente nos haga quedar mal, pero estamos viendo lo risibles que son los argumentos, ¿no? Pero bueno, entonces vamos a lo que tú preguntas. La Iglesia Católica, cuando nosotros vamos a la historia, mucho antes de que la Iglesia Católica fuera oficializada en el Edicto de Tesalónica en el 380, mucho antes de eso los cristianos ya pasaron por un periodo de apostasía. De hecho, en el siglo II y siglo III, a esos apóstatas que se dejaban vencer por el temor a los romanos y terminaban haciendo sacrificio a los dioses para no morir o para no ser torturados, se les llamaba los lazzi. De ahí viene la palabra lazzo. Entonces los lazzi, hubo una controversia si se les debía readmitir en la iglesia o si no se les debía recibir de nuevo. Hubieron opiniones divididas en la iglesia en este siglo. Entonces, mire, los apóstatas vienen desde el mismo siglo II, como dijo Pablo, que aparecería la apostasía. Ahora, ¿qué pasaba en este tiempo? La iglesia simplemente expulsaba, como lo dice Tertuliano en su apologético.
que se expulsaba a la persona. Lo dice también Hipólito en su Constitución Apostólica. No se sabe si Hipólito realmente la escribió, pero en ese libro de las Constituciones Apostólicas del siglo III también se describe la expulsión para aquella persona que apostata de la fe o también para los que cometían pecados graves. Pero con el pasar del tiempo, cuando la iglesia se hace imperial por medio de los decretos de los emperadores romanos, esa expulsión se convierte en excomunión, que simplemente era excomulgar a una persona que no podía participar de la cena y de la misa y de la Eucaristía, pero la parte dura de la expulsión se convirtió en el asesinato del hereje, la muerte del hereje, secundada teológicamente por los escritos de primero Agustín de Hipona y después Tomás de Aquino, quien decía que era justificado matar al hereje. Entonces de ahí nace la Inquisición y de ahí nace la quema en la hoguera y la tortura y el haz de estirpanda, todo lo que ya sabemos de la historia. ¿Por qué? Porque ya había una base teológica para al hereje no expulsarlo, no sacarlo al apóstata, sino matarlo. Entonces la Iglesia Católica no puede venir a criticarnos por la expulsión, por expulsar a un apóstata, cuando la Iglesia Católica durante siglos los mataba. Entonces ese era el punto que quería explicar. Sí, ¿no? Y al final lo que estamos viendo, ¿no? Se va armando un muñeco de paja, entonces dices, bueno, es que tienen pavor a los apóstatas, pero claro, tú estás relacionándote, no sé si es que se ha hecho católico esta persona, con una organización religiosa que torturaba, bueno, perseguía, torturaba y mataba a los que consideraba apóstatas. O sea, te das cuenta el miedo y el pavor que tenían los católicos que perseguían, torturaban y mataban. Si queréis, por no que no se haga muy largo, paso al siguiente punto. O si queréis comentar algo, Franklin y Carlos, ahora mismo de estos puntos, o paso al siguiente, o si queréis comentar algo rápido, bueno, pues pasamos al siguiente punto. Sorprendente, ¿no? Porque yo con mi adoctrinamiento, yo busco revisar la página, pero con intención de encontrar mentiras. Y cuando yo abro la página, veo que me sale información, pongámoslo así, de los cumpleaños. Y decía, bueno, los cumpleaños es más que claro que a Dios no le gustan los cumpleaños. Y información así. Pero me sorprendieron varios temas que yo nunca había escuchado cuando estudié con los testigos de Jehová. En este caso, de todos los temas, que hubieron muchos que me sorprendieron, de los que más me sorprendieron fue el tema de la piramidología. Eso fue algo que yo nunca había escuchado antes. El tema de una casa llamada Betzarín. Bueno, pues si queréis comentamos los dos puntos que acaba de mencionar. Empezamos con Betzarín y luego con el tema de las pirámides. Yo no sé si alguno quiere comentar alguna cosa sobre Betzarín. Betzarín, yo comento. Betzarín, que es casa de príncipes, Betzarín. Eso es un absurdo tan grande que si esta persona realmente hizo una investigación, eso debiera haberle confirmado que estaba en el lugar correcto y que los demás lo estaban difamando. ¿Por qué? Porque se dice así, a secas, se dice que la organización de los testigos de Jehová construyó una casa para recibir a los que resucitaran como Abraham, Isaac, Jacob, para que ellos, cuando resucitaran en 1925, llegaran a vivir en esta casa. Eso es lo que se dice, así, tal cual. Pero ¿dónde está el problema? Que esta persona, si realmente estuviera hablando la verdad y fuera alguien, un pobrecito víctima y hubiera investigado, hubiera percibido. La casa Betzarín fue construida o comprada en el año 1929. ¿Ok? Y como dicen los mismos apóstatas que están con, el nombre dice Nelson, los que están con Nelson Martínez, resulta que la resurrección de los patriarcas ocurriría en 1925. Por lo tanto, si eso no es una difamación, sino que es cierto, que alguien me explique cómo unas personas se hacen de una casa en 1929 para esperar la resurrección de aquellos que vendrían en 1925. ¿No les parece que es contradictorio? O sea, ya ahí hay un anacronismo en las fechas. Tú para organizar algo, para esperar a alguien, tienes que tener una casa antes. Pero si esta casa es de 1929, eso ya debiera decirte algo. ¿Cómo entonces
tienen una casa en 1929, si tú me estás diciendo que van a esperar a los resucitados en 1925, aquí hay 4 años de diferencia, de desfase. Entonces, partiendo por ahí, ya hay una mentira. Y si quieren, digo yo mismo la verdad o la va a decir alguien aquí. ¿Qué dicen? ¿La digo yo? Bueno, no sé si alguien quiere comentar algo más al respecto. No, continúa. Ok, para que Samuel, dime. venga, comento algo rápido. ¿Y dónde está el pecado? O sea, ¿dónde está el pecado en tener una casa que ni siquiera era una mansión, como dicen, era una casa pequeña? O sea, ¿dónde está el pecado de tener una casa y decir, bueno, si algún día resucitan si viene la resurrección de las personas del pasado, pues yo quiero que estén acá. Si yo tengo un lote, digamos, yo tengo una finca, ¿yo por qué no voy a poder pensar de que si algún día vienen los resucitados, yo voy a poder hospedar a uno ahí? O sea, es parte de la convicción de tener fe en ese nuevo mundo y en ese paraíso que se menciona en la Biblia, ese paraíso que menciona Pablo en Hebreos 2:5, esa futura tierra. O sea, yo no le veo a eso ningún de pecado. Lo que pasa es que estas personas quieren ver pecado en esos pequeños puntos de los testigos, pero no ven las cosas tan horribles que han hecho en su propia iglesia. Como ya decíamos ahora, no solo torturar y matar gente, sino adorar un prepucio de Jesús, tener en un frasco un eructo del Espíritu Santo. O sea, eso sí no lo ven. Entonces, eso quería decir. La cuestión está que cuando te venden lo de Besarim, te dicen, oye, Rutherford se construyó una casa diciendo que iban a resucitar unas personas para estafar a los testigos de Jehová. Es lo que vienen a decir al fin y al cabo. Aunque pero la casa, un momento si queréis, la casa se construye en 1929. Pero lo que le quiero comentar yo a Nelson, si tanto te molesta eso y entiendes que no puede estar en una organización de una persona que en principio construyó una casa para estafar a sus hermanos, que como ha dicho Varela, es mentira. Estudié un poco la historia del catolicismo. El catolicismo falsificó en la Edad Media unos documentos diciendo que Constantino les había dado Italia prácticamente. Y ya se han demostrado que son falsos. ¿Eso no te parece peor? Por ejemplo, ahora les acaban de pillar que con el dinero de donativos para los pobres se han comprado en Londres un palacio de 700 millones. ¿Eso no te parece, Nelson, peor todavía? Inmobiliaria. Exactamente. Inmobiliaria, claro. Sí, pero decir un detalle. O sea, este señor está admitiendo de que está haciendo, o sea, la organización está haciendo de forma de lucro, en el caso de Rudolfo, para vacilar, ¿no?, en sus vacaciones. Pero la triste realidad es cuando los españoles, principalmente los españoles, ¿no?, salían a colonizar. Los españoles colonizaron lo que es la parte, o sea, Puerto Rico, Jamaica, Cuba, parte de México, parte de lo que es Sudamérica. ¿Quiénes iban en esa colonia? ¿Quiénes iban? ¿Quién patrocinaba a todos esos colonizadores? El catolicismo y las armas. ¿Quiénes fueron los que robaron la riqueza de esos aborígenes que explotaron cientos de minas de oro? Fueron los mismos católicos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Quién se robó la riqueza? La Iglesia Católica. De hecho, el Papa Borgia Alejandro tuvo que intervenir entre España y Portugal porque se estaban dando para decir, no, tú por aquí, tú roba por aquí y que robe por aquí. Y de hecho, el dinero que se robaba de las Américas era para financiar las cruzadas de la época también, ¿eh? No sé si Samuel, ¿y no te tocó nada? ¿Cómo? ¿No te tocó nada, Samuel? A mí no, yo creo que me vieron cara de testigo y dijeron, Creo que en el primer viaje que tuvo Cristóbal Colón, creo que fueron 2 viajes que dio Cristóbal Colón, ya después lo eliminaron. Y después vino Diego Velázquez, que el tipo era católico, un inquisidor, el tipo arrasó con todos los indios, con todos los aborígenes. Masacraron todos los aborígenes de Cuba.
no quedó ni uno. La Iglesia Católica masacró todos los indios, los aborígenes que había en Cuba. Ni uno existe. Por lo menos en México existen aborígenes. Por lo menos en Estados Unidos existen los apaches. ¿No me entiendes? Son aborígenes. Pero en Cuba no quedaron ni uno. Porque yo toda mi vida viví en Cuba y yo no conocí ningún indio de Cuba de trascendencia. Ninguno quedó. Los exterminaron. Exterminaron todos los indios en Cuba, que se llamaban los Atabey, Siboney. Empezaron a traer los negros esclavos. Porque no quedó ni uno. Empezaron a traer negros. Pero eso no es tan grave como comer salchichas. No, hombre. Claro, no es grave. No es grave como comer salchichas. Pero el pecado de los perritos, yo creo que este hombre era no echarle zanahoria, un poquito de cebolla y algo así. Entonces, ese no es apostasía para él. Nada de lo que hemos contado, que es verídico, que está registrado en la historia seglar, ahí están los documentos en la historia, para él eso no es tan grave que celebrar un cumpleaños en la Iglesia Católica y comerse una salchichita, o sea, un hot dog con mostaza y puré de tomate. Oye, quiero contar la verdad de Rutherford y la casa. ¿Puedo? Sí, cuéntalo así un poco rápido. Si quieres pasamos ya al tema de las pirámides. Sí, Rutherford estaba muy enfermo de salud y si a alguien le cuesta creer eso, piensen que incluso el anterior a él, Russell, murió también dando discursos, murió en pleno viaje en tren. Él andaba en barcos, en trenes, viajando, siempre dando discursos. Bueno, ahora ya muerto él, lo secundó, o sea, lo sucedió el hermano Rutherford. Estaba bastante enfermo por ahí ya por 1920 y tanto en adelante. Y él vino a morir como en 1942, si no me equivoco, 1941. Y entonces tenía su problema de salud tan delicado que le dicen que una casa en California, creo que se llama, en San Diego, que está para el otro lado de Estados Unidos, entonces hay mejor clima y que por favor haga su servicio desde allá. Y él no quería. Pero le insistieron que por el cuidado de su salud. Y él realmente no quería que se gastara ese dinero, a pesar de que estaba por colaboración de los amigos íntimos. Y él decía que no, ¿para qué? Que mejor eso se podía ocupar para la obra. Pero le insistieron tanto que él, bueno, dijo ya. Pero como nosotros estamos seguros de la creencia de la resurrección de la tierra, de los patriarcas, entonces, en lo que acontezca la resurrección, que ellos pensaban que no faltaba mucho, ¿cierto? Que esa casa se utilice para los resucitados. Entonces, él como que acepta bajo esa condición. Si me dicen que ese gasto donde yo voy a ir a pasar mis últimos días y morir no va a ser inútil, sino que esa casa después va a ser bien usada para los resucitados, los patriarcas, bueno, acepto ir. Pero si no, no hay para qué, qué sé yo. Entonces, en el fondo, eso fue como una cosa, una conversación que viene después de. ¿Y cuál es ese de? Que estás enfermo, hermano Rutherford, necesitamos que por favor vaya a esta ciudad donde hay mejor clima y desde allá trabaja para la organización. Y fue así como sucedieron las cosas, pero esto fue en el año 1929, no para esperar la resurrección de los patriarcas según 1925. Muy bien. Bueno, resumiendo un poco, bueno, venga, Carlos, comenta un poco y pasamos a las pirámides. Hay algo que dijeron en ese en vivo de ayer, fue que no quiso explicar la parte profunda de cómo fue que él adquirió esa enfermedad. Lo que pasa es que aquí, como nos dice el hermano Francisco, sí, es verdad, él estaba enfermo, pero no están diciendo el por qué. Tanto Rutherford como otros 7, 8 hermanos fueron encarcelados injustamente, porque los encarcelaron no por hacer ilícitos, ni por cometer fraude, ni tampoco por hacer estafas económicas como solían hacer algunos pastores de la época. A ellos los encarcelaron injustamente, fue por predicar la palabra, por predicar la verdad, y ese fue el motivo por el cual él junto a otros hermanos estuvieron encarcelados, donde adquirieron unas enfermedades. En este caso la de Rutherford fue una neumonía y el médico aconsejó un clima tropical como era el que estaba explicando acá el hermano Varela. Entonces eso es algo, son detallitos pequeños que tenemos que ir anexando. O sea, él no se enfermó porque quiso ni porque se lo buscó, fue porque lo encarcelaron y porque estaba en unas condiciones precarias. Según eso lo podemos hablar, investigar un poquito más adelante. ¿Quién pidió que lo encarcelaran? ¿Quién hizo presión al juez para que lo encarcelaran?
Imagínate. Los líderes de la religión católica. Exacto, fueron ellos mismos. Entonces, en vez de ser ahorita victimizándose, viendo que ellos son prácticamente los inquisidores del momento, porque ellos querían continuar a estudiar, le tenían profunda rabia al hermano Rutherford. Él los desafió a un debate donde nunca fueron capaces de dar la cara ni de llegar. Por esa razón lo odiaban, lo odiaban profundamente. Y ese odio, pues ya sabemos que también se viene dando hasta el sol de hoy, ¿no? De todas formas, pues no, ese era un aporte pequeño que quería dar. El mío viene más adelante, no quiero alargar más para que podamos seguir mirando qué pasa más adelante en el video. Bueno, pues uno de vosotros, que de manera lo más resumida posible pueda hablar un poquito del tema de las pirámides. ¿Quién se anima? Francesco, has levantado la mano. Sí, lo que pasa es que todo parte con un texto bíblico en aquel tiempo, y esto es de Russell, no es de Rutherford. Russell vivió en los tiempos en que todavía no salía la organización de Babilonia la Grande, ¿ok? Para eso otro vídeo. En Isaías 19, no lo voy a leer, solo digo que es Isaías 19 y 19:20, se habla de una columna que estaría en la frontera de Egipto y serviría como señal para testimonio a favor de Jehová. Entonces, si tienes una columna en la frontera de Egipto que es para testimonio a favor de Jehová, en ese tiempo, Russell, sin comenzar a tener la luz que viene después de 1919, lo poquito que lograba entender, él pensó que esa pirámide que estaba en la frontera de Egipto, en un lugar específico, no recuerdo el nombre, podría ser aquella columna que servía como señal a favor de Jehová, como testimonio. Cuando Russell la conoció, se dio cuenta que tenía muchas medidas que parecían como muy similares a conceptos bíblicos. Hoy día no lo recuerdo, honestamente, tendría que revisar algún apunte. Pero, para poner un ejemplo, imagínense que cierta subida tenía, los peldaños de la escalera eran 144. Entonces eso le sonaba como a 144.000, ¿ya? Si había otra cosa, una medida que tenía 2.520 codos, por decir algo. Entonces le sonaba a los 2.520 años que equivalían a los 7 tiempos. Coincidencias de ese tipo ocurrieron y el hermano Russell, aquí ya termino con esto, el hermano Russell pensó que allí había algo que también estaba escrito en la Biblia como testimonio. O sea, ¿se recuerdan cuando se dice que si uno menciona algo, tienen que haber otros que den testimonio para que sea confirmado? Entonces, Russell llegó a pensar que esa coincidencia en las cifras parecía que esa era una señal predicha en Isaías 19:19 que daba testimonio a favor de Jehová. Entonces él se interesó en estudiar eso en los últimos años de su vida, pero murió, obviamente. Entonces, ¿qué le dice la gente a eso? Que tenía una ciencia de piramidología, algo así. Pero no tiene nada que ver. Yo creo que si el hermano Russell hubiese vivido más tiempo, se hubiera dado cuenta de que en realidad estaba equivocado y no era así. Pero esto no es una ciencia oculta, sino que era algo que coincidía y parecía tener relación con Isaías 19:20. Muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos Samuel. a pasar... Sí, perdona, Galileo. No, ahora que Varela menciona este punto, o sea, mire cómo se sataniza algo tan sencillo, algo que tiene una explicación tan sencilla. O sea, Egipto ha tenido mucho que ver con el texto bíblico y con las profecías, entonces no era fácil asimilar algo de Egipto con la profecía, y pues se equivocó, y los testigos, el mismo Russell, siempre han reconocido de que simplemente están interpretando las escrituras y se pueden equivocar, nunca se han creído infalibles como el Papa. Ahora, pero ¿por qué los católicos entonces más bien no satanizan a la monja que supuestamente se tragaba el prepucio de Jesús y lo pasaba por su garganta y sentía placer? O sea, ¿eso por qué si no lo satanizan? ¿O por qué no satanizan el libro de las brujas esas que hablaban de los penes que ponían en los nidos de las aves y todo eso, que Samuel es el que sabe cuento? Entonces, miren, no miran su propia viga. No, lo que tenía que hacer esta persona es estudiar un poco más acerca de la idolatría, todo lo que tienen allí en el catolicismo, ¿no? Incluso, bueno, como sacó Franklin en un vídeo, que sacaron allí una Pachamama y demás, pero en fin. Bueno, vamos a pasar al siguiente punto, que yo aquí desde luego para mí es de los más graciosos. Ellos enseñan y me doy cuenta, y acá quiero aclarar lo que va detrás de lo que es el estudio bíblico con un testigo de Jehová.
Cuando uno estudia con los testigos de Jehová, suena algo muy bonito, pues a una persona, un testigo de Jehová que es normalmente una persona sincera que quiere agradar a Dios. Esa persona te ofrece un estudio bíblico y tú piensas que vas a aprender de la Biblia. Uno dice, bueno, voy a recibir un estudio bíblico, voy a aprender de la Biblia. Esa es la deducción que uno tiene. Pero lo que está detrás de un estudio bíblico con los testigos de Jehová es que como tal uno no va a aprender de la Biblia. Uno lo que va a aprender en ese estudio es la doctrina de los testigos de Jehová, que ni siquiera es la doctrina de los testigos de Jehová, es la doctrina que enseña el cuerpo gobernante, los líderes de los testigos de Jehová. Eso es lo que en verdad uno aprende en ese estudio. Y luego lo va reforzando con lo que es las reuniones, con lo que es el tener un estudio personal y así, pues, porque tú no tienes un estudio personal de la Biblia. Tú tienes un estudio personal, es de la revista o las publicaciones que da el cuerpo gobernante. Y ese cuerpo gobernante, pues, como le he demostrado en lo que fue la cuestión de Besarín o la piramidología, pues ha tendido a equivocarse. De hecho, yo cuando comencé a estudiar, que fue en los años 90, en aquel... Bueno, al final lo que viene a decir es que nosotros no estudiamos, simplemente la sociedad nos da lo que ellos nos quieren dar y nosotros, porque como somos así un poquito cerraditos, pues hacemos lo que nos dicen, ¿no? A esta persona, bueno, en principio habría que enseñarle lo que es el magisterio católico, la tradición. Es como la Biblia no diga algo como la Inmaculada Concepción o cosas así, tradición y magisterio. Si el magisterio te dice que María se fue con su cuerpo arriba, María se fue con su cuerpo arriba. Si el magisterio de la Iglesia Católica te dice que María tenía 7 antenas, tú tienes que creerte que María tenía 7 antenas y así sucesivamente. No sé si queréis comentar algo al respecto, alguno de vosotros. Samuel. Sí. No, totalmente equivocado este señor. Realmente lo que está reflejando es su propia ignorancia y su propia falta de iniciativa. Porque primero que todo, un testigo de Jehová se le invita a tener un programa de lectura de la Biblia diaria. O sea, un testigo de Jehová se le invita a que en un año lea la Biblia en su totalidad con 4 o 5 capítulos diarios. Ese es el primer estudio al que se le invita a un testigo de Jehová o a un estudiante. Segundo estudio al que se le invita a un testigo de Jehová, a que tenga un estudio personal de las Escrituras. Tercer, el estudio de familia. El estudio de familia no solo se ha dicho que sea con publicaciones de los testigos de Jehová, se ha invitado a las familias a que sean recursivas, a que tengan imaginación, a que analicen personajes bíblicos, a que analicen los mapas bíblicos, a que busquen información de bibliotecas, a que, por ejemplo, yo aquí en mi congregación organicé con los jóvenes un estudio de familia donde hice unas diapositivas, así como las que hago en mis videos, unas diapositivas sobre las galaxias, sobre la teoría de la evolución, sobre el Big Bang, un recorrido sobre el origen de la vida, el origen del universo, y eso no tenía nada que ver con las publicaciones de los testigos de Jehová, no tenía nada que ver. Entonces, esta persona está mintiendo descaradamente al decir de que nosotros estudiamos solo las publicaciones. De hecho, los que estamos aquí en este video y muchos hermanos que tenemos de amigos en Facebook y que tenemos amigos en WhatsApp y en otros lugares, estudian patrística, estudian arqueología bíblica. Yo, por ejemplo, también hice hace un mes un estudio de familia con unos hermanos donde invité a un anciano, donde hicimos un análisis del bautismo en la iglesia primitiva, mostrando todos los yacimientos arqueológicos de piscinas bautismales. Y así, o sea, así sucesivamente. Si un testigo se quiere quedar solo estudiando una atalaya, es porque ese testigo tiene la culpa, porque contrario a eso, la organización nos llama a ser imaginativos y a buscar muchos temas que tengan que ver con la Biblia, no solo de una revista. Y además las mismas revistas y las mismas publicaciones están llenas de textos bíblicos. Lo que pasa es que estas personas no quieren tener la unidad de pensamiento, tener una sola mente, como dice Pablo en 1 Corintios 1:10, que esa es la verdadera iglesia de Cristo, no una iglesia dividida donde todo el mundo piensa diferente. Ellos piensan que todo el mundo tiene que pensar diferente, pero doctrinalmente todos tienen que pensar igual. Ahora, contradigan al Papa a ver si, a la doctrina papal y las doctrinas oficiales de la Iglesia Católica, a ver si les van a hacer caso, a ver si realmente se puede tener doctrinas diferentes en el catolicismo. Entonces, está armando un muñeco de paja definitivamente. No, y antiguamente, un detalle, antiguamente lo vemos en la historia que toda persona
toda persona que fuera en contra del magisterio, en contra de la supuestamente sana doctrina, era excomulgado o era muerto y los despojaban de sus bienes. Hasta eran, ¿cómo decirte?, deportados para otro país por solamente pensar diferente a la doctrina supuestamente verdadera del catolicismo. Muy bien. Perdona. Quería comentar simplemente, hay una persona que ha entrado, se llama Ricardo, y bueno, comenta que nosotros pues no nos dejan pensar. Bueno, la cuestión está, Ricardo, que nosotros tenemos unas ideas que son columnas. Siempre las hemos creído y siempre las vamos a creer. Y son las que nos han llevado a aceptar que esta es la verdad. De hecho, nosotros tenemos ideas periféricas que son susceptibles de cambio. Cuestiones que la sociedad incluso tampoco entra en que tengamos que creer firmemente hasta el punto que se nos declare anatema, como se declara en la Iglesia Católica, a todo aquel que cuando la Iglesia Católica dice que esto es así, y si no lo aceptas, eres anatema. Por ejemplo, ¿qué se dijo en un concilio? No recuerdo ahora mismo cuál es, que dicen que hay que adorar a la imagen de Jesús y a la imagen de María, y si no los quieres adorar, eres anatema. A nosotros al final se nos dice, mira, aquí tenemos unas columnas, tenemos unas verdades y hay ideas periféricas que son susceptibles de cambio y entendemos que a lo largo de nuestra vida, incluso posiblemente cuando venga el fin, que entenderemos mejor, ¿no? Bueno, voy a pasar al siguiente punto, o bueno, Francesco, si quieres comentar. Sí, bueno, es que en realidad uno quiere comentar de todo. Lo que pasa es que si realmente nosotros no estudiamos la Biblia, sino que estudiamos cosas que dice el cuerpo gobernante, bueno, entonces, ¿por qué cuando alguien tiene un debate con otra persona de otra religión, porque esa persona de otra religión no derriba la enseñanza falsa que tiene el testigo, ya que no es bíblica? O sea, siempre que se debate algo, siempre termina el testigo de Jehová demostrando que tiene la argumentación más sólida. Lo digo así porque el otro va a decir, no, pero no tiene la verdad. Bueno, no tiene la verdad, pero tiene la argumentación más sólida. Entonces, si no es bíblico, debiera ser derrumbado. Por otro lado, los miércoles o los martes, jueves, depende de dónde nos toque en el mundo, todos vamos a la reunión a decir qué perlas hemos encontrado nosotros en nuestra lectura personal. ¿Cierto? Le llamamos a eso las perlas escondidas. Entonces, ahí cada uno levanta la mano y dice, yo encontré esto, y le pone una aplicación, es decir, y considero que esto me beneficia para... Entonces, ¿cómo que no estudiamos la Biblia? Son varios capítulos cada semana. Y si la atalaya es una atalaya y no una Biblia, aunque está llena de versículos bíblicos, esto es algo que los de las otras religiones no comprenden porque no lo hacen. Nosotros, aparte de estudiar la Biblia, estudiamos cualidades cristianas. Entonces, una atalaya nos presenta, por ejemplo, cómo ser amoroso en el ámbito X. Y entonces se analiza un tema con muchos versículos de allá y de acá de la Biblia. Entonces se está estudiando igual la Biblia, lo que pasa es que es un tema. Eso la gente de las otras religiones no lo hace. Solamente dicen alabado sea el Señor y bla, 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 pero nunca se preocupan de que sus miembros mejoren. Así es que es un estudio verdadero de la Biblia para que le haga efecto a uno. Y realmente cuando hablamos con los demás, nadie puede demostrar que nuestras creencias son extra bíblicas, siempre son de la Biblia. De hecho, Francesco, mira que hace más o menos un mes fui invitado a un canal de un evangélico que nos ataca mucho a debatir un tema sobre la expulsión. Entonces, yo quería crear un contexto sobre el tema de la expulsión. Entonces, quería mencionar lo que decía la enciclopedia judaica, quería exponer mis apuntes sobre lo que pensaba la iglesia primitiva, Tertuliano, constituciones apostólicas, los concilios, o sea, crear todo este contexto acerca de la expulsión en la iglesia primitiva, y no me dejó. Lo único que él decía era, muéstrame un texto bíblico, y yo decía, pero hay que establecer un contexto histórico y mirar en base a ese contexto histórico lo que creía la iglesia primitiva. No, muéstrame un texto bíblico nomás. Entonces yo le pregunto a Ricardo, el del chat, ¿a quién es el que no dejan pensar? A nosotros, claro, que podemos leer estas obras, que podemos investigar historia, arqueología, Biblia, o a estos evangélicos que solo quieren pensar en un solo texto bíblico. Ahí les dejo la inquietud a don Ricardo. Bueno, voy a poner un poquito más y comentamos el siguiente punto. En un momento enseñaban que la generación de 1914, que fueron los ungidos, se puede decir, de 1914,
iba a haber el fin. Y ellos lo basaban en Mateo 24, ahorita no recuerdo el texto, pero es Mateo 24 donde dice, esta generación no pasará sin que acontezcan todas estas cosas. Y uno cuando estudiaba la Biblia en ese momento, o sea, en los años 90, y uno decía, bueno, esa gente de 1914 ya está viejita, o sea, dentro de poco esa gente va a morir y va a llegar el fin. Bueno, el tema de la generación. Venga, Varelas, no hace falta ni que levante la mano. Vamos. Bueno, sí, lo que pasa es que en primer lugar hay que establecer algo, eso está escrito, eso lo dijo el Señor Jesucristo. Dijo que la generación del momento de la señal realmente no pasaría hasta que se concluyeran todas las cosas. Así es que eso de por sí ya no es un invento. El punto es que se interpreta de la generación, ¿ok? Y en esa interpretación que se daba en los primeros tiempos, se pensaba que generación era sencillamente las personas que estaban vivas allí desde 1914 en adelante. Pero con ejemplos bíblicos que José incluso lo ha destacado en Facebook, se demuestra que una generación en realidad involucra a otras personas contemporáneas que no necesariamente tienen la misma edad. Es decir, por poner un caso, si alguien tenía 40 años en 1914, eso no significa que todos tenían 40 años. Alguno tenía 60, alguno tenía 20. Entonces, en definitiva, la generación es un conjunto de personas que viven en el mismo periodo. Entonces, la verdad es que yo siempre he pensado que me parece curioso que se compara con la generación de los días de Noé, que duraría 120 años. Yo no estoy estableciendo 120 años exactos, sino que estoy diciendo cómo allí la Biblia estaba especificando que sería una generación un poquito más larga que la vida de un ser humano en particular. Entonces, quiero decir esto, miren. Siempre en el cristianismo, y esto lo dije conversando con Roberto, siempre en el cristianismo, Dios ha querido que incluso los que están viviendo en el tiempo que no es el verdadero tiempo de la venida de Cristo, crean que ya viene Cristo. Pasó desde el mismo primer siglo, cuando Pedro decía, el fin de todas las cosas se ha acercado. Pablo decía, el tiempo que queda está reducido. De ahora en adelante, los que tienen esposa, hagan como que no tienen. El que está soltero, no se case, ya no hagan uso del mundo. La apostasía ya está obrando y el Señor dijo que cuando viniera la apostasía, vendría Él. Hijitos, es la última hora. Cristo ya viene porque venía el anticristo ya está. Así que, en fin, Dios siempre ha querido que su pueblo tenga una visión escatológica de las cosas, es decir, que siempre perciba como que el fin está ahora ya. Y le pasó incluso a las vírgenes de Mateo 25, cuando salen a buscar al novio en una hora que no era. Y sin embargo, cuando llegó el novio, no les dijo, como dicen estos apóstatas, ¡ah, ustedes se equivocaron! Salieron a buscarme cuando no, falsos. No. A pesar de que se equivocaron, les dice, entren. Y cuando llegaron los otros, los que no estaban esperando atentamente, ¿qué les dijo? No los conozco. Entonces, no se trata esto de demonizar a alguien que ha creído, por ejemplo, que en el siglo XX, en 1975, era la fecha en que comenzaba el milenio. Porque la verdad es que en la Biblia, desde el tiempo de los apóstoles, los verdaderos cristianos siempre han creído que durante su vida llega el Señor. Por eso que se interpretó de manera inexacta el tema de la generación, cuando en realidad el significado era un poquito más amplio. Pero Dios no tiene problema con eso, porque eso ha permitido que siempre tengamos un sentido de urgencia, que veamos las cosas con verdadera seriedad. Después, cuando llegue, va a decir, entre. No va a decir, como dicen los apóstatas, se equivocaron, son unos falsos. ¿Alguno quiere comentar algo más acerca de la... Samu. Galileo. Sí, qué pena, hombre, que estoy hablando demasiado. Mira, yo tengo una pregunta sobre la generación que ningún opositor me puede responder. O sea, no se atreven ni siquiera a responderla porque sabe que terminarían reconociendo de que ese entendimiento de la generación es correcto. Y es la siguiente.
los que nos están escuchando, anoten esa pregunta, porque con esa pregunta ustedes pueden contestarle a cualquier opositor. La pregunta es, ¿Benjamín pertenecía a la generación de José? Entonces, ¿qué pasa? Aquí el opositor se ve en una disyuntiva, ¿cierto? Se ve en una situación, en una encrucijada, porque si responde que sí, está aceptando la generación traslapada, porque resulta que Benjamín, por ser parte de la generación de José, no necesariamente nació en el mismo año que José, sino que nació más adelante, que es lo que explica el esclavo con la generación, con lo del traslape, o sea, que la generación arranca de los que están en 1914, pero hay otros que nacen más adelante y se conocen con esos de esa generación. Entonces lo mismo pasa con Benjamín. Benjamín nace más adelante, pero hace parte de esa generación de José. O sea, para cuando hablamos de generación, como decía Francesco, no todos tienen que tener 40 años, no todos tienen que haber nacido en 1914, sino que pueden haber personas que nacieron un poco después, pero que se conocieron e hicieron parte del mismo conglomerado. Entonces, con esa pregunta, ustedes prácticamente derriban ese tema. Y eso es Éxodo 1:6, ¿cierto, José? Sí, Éxodo 1:6. Claro, cuando muere José, pero dice después, también murieron todos sus hermanos y toda aquella generación, pero obviamente no murieron todos en el mismísimo día, ¿cierto? Entonces, la muerte de una generación es la muerte de todos, pero incluso como de Benjamín, que tenía diferencia de varios años con José. O sea, Benjamín era un traslapado. Benjamín era un traslapado, justamente. Por otro lado, hay una parábola del Señor donde Él dice que envía obreros, o sea, va a buscar gente para que trabajen en la cosecha de su viña, y Él contrata a unos en un tiempo, después contrata a otros en otro tiempo y a otros mucho después. Y sin embargo, después, bueno, a todos les da el mismo sueldo, pero algunos se molestan porque estuvieron desde mucho antes que ellos, pero dice el Señor, bueno, yo hago lo que quiero con mi dinero, con mis recursos. Pero esa era una enseñanza que demuestra que, aunque unos fueron llamados en un tiempo, por ejemplo, todos los ungidos de 1914 en adelante, bueno, eso no significa que después no habrían otros llamados. O sea, el Señor Jesucristo salió a llamar a otros después, y a quienes se unen a los de 1914. Por lo tanto, es una generación donde tipo José y Benjamín, ¿cierto? En la unión hay una especie de traslape y extensión de duración. Bueno, pues nada, vamos a pasar al siguiente punto. Y de todas formas, yo a este tipo de personas lo que les diría, oye, que te expliquen en la Iglesia Católica qué es la generación. Verás cómo dicen que es simbólico. Verás cómo para ellos, no, eso no da igual lo que sea, no sabemos lo que es. Lo que sea. Una cosa, José, te he visto aquí los puntos que me vas pasando. En el 45 otra vez pone apostasía. ¿Es otro tema similar o lo pongo o sé lo que hablamos? No, yo creo que ya hemos hablado mucho del tema. Pasemos al siguiente. Vale, pues entonces me voy al 50. Iglesia Católica, los cristianos de todas las denominaciones pueden viajar hoy en día a Tierra Santa, ¿no? Porque ellos rescataron todas las reliquias y todo de manos de los musulmanes que querían destruir todo recuerdo del cristianismo, borrarlo de la faz del planeta. Todo recuerdo del cristianismo. Gracias a la Iglesia Católica. Sí. Y es así, es algo que a veces yo converso con un testigo de Jehová, porque yo, pues como tengo muchas amistades de testigos de Jehová, a veces converso ciertos temas con ellos, y a muchos no les he declarado que estoy siendo católico, porque como ellos me ven como un testigo de Jehová que está, un muchacho que fue a punto de ser testigo de Jehová, no he conversado mucho con ellos, pero sé que si yo converso estos temas con ellos, van a decir, bueno, Nelson, tú eres apóstata, bueno, ahora te hiciste católico, pero yo les explico eso, pero yo les digo a ellos, mire, si la Iglesia Católica, ninguno de nosotros fuésemos cristianos, ellos me dicen, no, pero es que Dios hubiese utilizado igualmente a otra denominación. Yo le digo, pero no la utilizó. Utilizó a la Iglesia Católica, utilizó la Iglesia Católica para que tú tuvieras ese libro que llamas Biblia, que es de 66 libros. Utilizó a la Iglesia Católica para determinar la doctrina de la Trinidad por medio del Espíritu Santo unos años antes. Y así me di cuenta completamente que la Iglesia Católica es la Iglesia. Bueno,
Pues yo creo que hasta aquí. Bueno, al final el gran muñeco de paja ha sido, vamos a decir que los testigos de Jehová no te dejan comer salchicha, no puedes celebrar los cumpleaños, ciertas cuestiones para poder llegar al final y decir, gracias a la Iglesia Católica, ¿no? Bueno, por lo que tengo aquí apuntado que me comenta José, ¿no? Hablando incluso de, por lo que se ve ahora va a decir que gracias a las cruzadas, pues no somos musulmanes, gracias a que ellos establecieron un mundo, hoy día tenemos todo eso gracias al catolicismo, ¿no? Bueno, antes de pasar a que comentéis vosotros, me gustaría decir que cuando usan el argumento de que gracias a ellos hoy no somos musulmanes, no lo seríamos. En el siglo I, por ejemplo, la gran mayoría eran paganos y estaba el pueblo judío. Hasta el siglo IV había cristianos y todo el mundo en líneas generales era pagano, se hubiera seguido predicando. ¿Qué hubiera pasado si los musulmanes fueran ahora la mayoría? Porque tendríamos que predicar a la mayoría musulmana y otros grupos gnósticos, como podían ser los grupos gnósticos de ese siglo. La cuestión, y lo cierto, cuando analizamos este tipo de falacias históricas y cuando analizamos, por ejemplo, cómo se inician las cruzadas se inician cuando Urbano II dice que Dios quiere que vayan a recuperar Tierra Santa. Claro, eso es una profecía. La cuestión está, no voy a analizar lo que son las cruzadas, que la Iglesia Católica no consiguió hacerse con Jerusalén. Por ejemplo, una de las primeras cruzadas fue la cruzada de los pobres. Por ejemplo, había un hombre que se llamaba Pedro, Pedro, no me acuerdo ahora mismo, el Huraño o algo así. Y bueno, resulta que esa persona, como del Papa de Roma, que es el representante de Dios, dice que hay que Dios quiere que vayan a la Tierra Santa, cogió 40.000 campesinos, mujeres, ancianos y niños y dijo, Dios quiere, lo ha dicho un Papa infalible de Roma. Y fueron a Jerusalén, no llegaron, los mataron por el camino a todos. O sea, la profecía dada por el Papa de que Dios quiere que vayáis a luchar por la Tierra Santa determinó que 40.000 personas murieran, luego otros miles y miles y miles, para no conseguir nada, porque no consiguieron al final quedarse. Entonces, ¿qué querían? ¿Que se mataran con los musulmanes y que murieran cientos de miles de millones de personas a lo largo de siglos? ¿Eso es lo que quería el mundo, el Dios católico? Bueno, al final, ¿qué hacen estas personas? Te montan un muñeco de paja. No, es que gracias a nosotros tenemos la Biblia, que no es verdad. Que la Biblia se terminó de escribir en el siglo I. Por ejemplo, Irineo de León dice, bueno, si no nos hubieran dejado los apóstoles los escritos, todavía tenemos lo que nos contaban oralmente. Irineo ya contaba de que tenían la Biblia. Sin embargo, para que veáis ya desfasate, dice, bueno, nos dieron la Biblia, pero unos años antes, el Espíritu Santo, claro, como no tenían la Biblia, este chico así un poco más inteligente ha dicho, no tenían la Biblia para determinar que la Trinidad era cierta, porque la Biblia sería unos años después. Te dice, fue el Espíritu Santo. Ah, o sea, el Espíritu Santo movió a un emperador pagano, asesino de cristianos, para determinar que la doctrina de la Trinidad era cierta. ¿No lo sabían hasta ese momento? Y encima usa un emperador pagano, asesino, criminal. ¿Eso es lo que nos estás diciendo? Bueno, Nelson, desde luego, quédate en esa iglesia. Quédate porque desde luego tú se ve claramente que estudiar no has debido de estudiar mucho, ni la historia, ni absolutamente nada. No sé si alguno quiere comentar algo. Sí, sobre las cruzadas. Mira, hay que entender que el Islam nació en el siglo VII, en el siglo VII, y las cruzadas fueron del siglo XI en adelante, o sea, pasaron casi 500 años conviviendo con el Islam en esa época, en ese territorio. O sea, entonces eso de que iba a desaparecer el cristianismo, de que ya seríamos musulmanes, de que iba a desaparecer todo por causa del Islam, eso es cuento. Habían pasado 5 siglos y el cristianismo seguía en su lado y el Islam estaba creciendo por su lado. Ahora, ¿qué pasaría hoy en día? Entonces la Iglesia Católica, ¿por qué no arma una cruzada para ir y destruir a los musulmanes? Si tanto le interesa destruir a los musulmanes y no permitir que se haga más gente musulmana. O sea, eso es una mente retorcida. O sea, ¿cómo van a ir a masacrar miles y miles de personas simplemente que porque ellos están en determinado territorio? Eso no es de cristiano, eso no fue lo que enseñó Jesús. Jesús nunca enseñó de ir a masacrar territorios, ir a masacrar personas. Ahora, lo que no sabe nuestro amigo Martínez, que por lo que veo es el culmen de la ignorancia, es que las cruzadas no solo fueron contra los musulmanes, sino contra en sus propias tierras europeas y contra sus propios feligreses católicos.
porque masacraron pueblos enteros llenos de católicos con tal de matar unos cuantos cátaros. A la ciudad de Béziers llegaron en 1209. El legado papal Arnaud Amaury, que era un cisterciense, era un abad sacerdote, llegó después de la bula del Papa que decía que había que acabar con los cátaros, y llegó a la ciudad de Béziers, donde solo habían 200 cátaros y 20.000 católicos, y los masacró a todos. Masacró los 20.000 católicos con tal de matar los 200 cátaros por orden del Papa. Entonces, esta es la iglesia verdadera, señor Martínez. Esta es la iglesia a la que tú vas. O sea, cambias una religión que supuestamente porque entendiste que no podías comer una salchicha a una religión que ha masacrado y eliminado pueblos, que mató casi 1 millón de cátaros en el siglo XIII y que aprobó por medio de bulas papales la tortura y que ha causado tantas guerras y genocidios. Por ejemplo, para terminar, alguien dirá, es que eso fue en siglos pasados, fueron errores políticos, fueron errores de unos papas, pero eso ya no ocurre en la Iglesia Católica. Bueno, en el año 1994, hace poquito, en Ruanda hubo un genocidio entre Hutus y Tutsis. Los sacerdotes y las monjas participaron del genocidio. De hecho, Anastase Seromba, un sacerdote católico, ha sido juzgado por la corte por ser el culpable de la muerte de 2.000 personas de la etnia contraria, que los encerró en su iglesia y quemó la iglesia con esas 2.000 personas adentro. Señor Martínez, ¿eso te lo dijo Rodrigo Calvo? A ver, a pensar un poco. De todas formas, yo te refutaría, Galileo, es que comerse un perrito sin salchicha es para pensárselo. No sé si alguien quiere comentar algo más. Francesco. Bueno, yo prefiero comerme la salchicha que meterme en ese problema que ha pasado a través de la historia. No, y que apoyaron incluso hace nada a Hitler. Mira, en España la Inquisición, porque en España es el último país donde termina la Inquisición. Antes acabó en Italia, en Alemania y demás. En España, que no había manera de quitar la Inquisición, tuvo que entrar Napoleón para conseguir que la quitaran. Luego la pusieron 3 veces más. La Iglesia Católica se encerró en Cádiz y hubo un problemón porque no había manera. De hecho, hasta 1831 estuvieron matando. Bueno, decimos, bueno, es que no fue hace tanto. Bueno, ¿qué pasó unos casi ni 70, 80 años después? Que ya estaban, como habían perdido el poder, ya estaban uniéndose al fascismo. Franco, Mussolini, Hitler, siempre han estado uniéndose a quien les pueda dar un poco de poder. La Iglesia Católica Romana llega, o sea, si Mussolini, Franco, Hitler llegan a ganar la guerra, hoy día estaríamos otra vez en el imperio del terror. Otra vez tendríamos la Inquisición en el mundo. No podríamos estar haciendo estos vídeos y nos estarían matando a todos. Bueno, no sé si quiere alguno comentar alguna cosita. Varela, ¿que vas a comentar algo? Sí, bueno, tú dijiste eso, parecido a lo que dijo este muchacho, que si no fuera por la Iglesia Católica, bueno, no hubiera ocurrido esto, ¿cierto? Aplaudámosle. Pero resulta que también si no hubiese sido por la Iglesia Católica, Hitler no hubiera llegado al poder, ¿cierto? Cuando tuvo todo el apoyo de la Iglesia Católica, que hizo que sus feligreses, ¿cierto?, ayudaran a ascender a Hitler, y lo mismo hicieron sus hermanos trinitarios de la Iglesia Luterana. Entonces, bueno, aplaudamos también por eso, ¿cierto? Gracias a los trinitarios con la Iglesia Católica Trinitaria, Hitler llegó al poder. Por otro lado, decir que gracias a la Iglesia Católica tenemos la Biblia, es tan absurdo. Eso es que la Biblia la tenemos gracias a los apóstoles y gracias a los escritos precristianos de los judíos. Entonces, ocurre que llega un momento en que un individuo se le ocurre juntar los libros a alguien que ni siquiera es de la iglesia de ellos, que era Marción, y él, utilizando esos libros que él logró juntar de las cartas paulinas, ¿cierto? Porque era un hombre multimillonario para la época y compró las distintas cartas y las juntó, le estaba rebatiendo sus creencias falsas a los de Roma, ¿ok? Y entonces, como esto no le gustó, bueno, después que llegó Marción con esos escritos, se lo quitaron y ellos lo tomaron como propios, pero en realidad ni siquiera fueron ellos los que desearon darnos la Biblia, como dicen ellos. Adicionalmente, para el año 330, aproximadamente el año 330, ya tenemos que hay 50 copias de la Biblia. Independiente de que tengan o no alguna inexactitud, son 50 copias, y eso como mínimo. Y antes de eso está la Vetus Latina también. ¿Ok? Entonces tenemos
50 copias en griego. Y resulta que eso es en el año 330 aproximadamente. Y luego nos vienen con la historia de que Dámaso, años después, en el 382, le pidió a Jerónimo que hiciera una Biblia, ¿cierto?, para la gente, la Vulgata, que fue terminada en el 405, y que gracias a eso, gracias a Dámaso del 382 y Jerónimo en el 405, tenemos la Biblia. Oye, ¿no la teníamos en el 330 ya? Y no la teníamos de antes con la Vetus Latina, y no la teníamos de antes incluso con los escritos ya de Génesis a Malaquía y lo que incluso Marción había juntado. Entonces, lo que quizás puedan decir ellos, gracias a nosotros, bueno, se incluyó este libro también, que no estaba muy conocido, etcétera. Pero arrogarse el derecho a que gracias a ellos se tiene la Biblia, me disculpan, pero de nuevo hay un anacronismo. Lo de ellos vino, cuando mucho, en el 405, y antes de eso ya hay Biblias. Ya hay Biblia, o si no, ¿de dónde sacan las 50 que mencioné Eusebio, que son más o menos del año 330? Entonces, cuidado con esas mentiras. Y por otro lado, me disculpan, pero creo que es Romanos 9:22, algo así, o Romanos 9:20, ahí dice que Jehová es capaz de tolerar con mucha gran paciencia vasos que ya están hechos para ira, para la ira de él. Y eso lo demostró incluso en el tiempo antiguo de Israel, cuando él permitió y toleró una serie de sucesión de reyes inicuos, los toleró, ¿cierto? De ahí vino Jesucristo, eso sí, ¿cierto? Independientemente que hayan sido reyes inicuos, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿qué? Uno va a decir, gracias a los reyes inicuos vino Jesucristo. No, es que Jehová toleró a esos reyes y llegó Jesucristo. Asimismo, toleró este trigo y esta mala hierba, esta cizaña católica, que es la apostasía surgida después de la muerte de los apóstoles, la toleró, porque Jesús había predicho que cuando llegara a la conclusión del sistema de cosas, ¿ok?, si investigan después con los testigos, es equivalente a decir 1914 en adelante, no tenemos ningún problema en explicar eso, pero ahora no nos vamos a alargar. Jesús dijo que cuando llegara el periodo de la cosecha, que es el mismo periodo de la conclusión del sistema de cosas, ¿ya?, 1914 en adelante, entonces recién se pondría el trigo verdadero, el verdadero cristianismo en aumento, en evidencia. Antes de eso, no se dejaría la mala hierba ahí que hiciera de la suya. Jehová tolera, y no por eso se va a decir que, gracias a ellos, no. Jehová toleró, que es diferente, toleró esa apostasía hasta que llegara el tiempo indicado. Vale. José, ¿quieres que ponga las imágenes que me has mandado y las comentas un poquito? Ponlas a ver. Yo, antes de ponerlas, lo que más me ha llamado la atención de este chico es cuando ha dicho, claro, como él mismo ha dicho que la Biblia no la dieron en el 382 en Roma, claro, ha pensado rápido y ha dicho, y claro, en la Trinidad se aceptó, que por cierto no fue en el 300, en el de Nicea, tuvo que ser el Espíritu Santo en un concilio que pone un pagano, el que llega a la conclusión, que cuenta por primera vez en la historia que el Padre y el Hijo son de la misma sustancia. Hombre, el Espíritu Santo lo podía haber hecho en el primer siglo, no en el cuarto, ¿no? Bueno, en fin, es sorprendente. Bueno, José, ¿quieres ir comentando un poquito las 5 fotografías así de manera lo más rápido y breve que puedas? Sí, voy a ser breve entonces. Lo que pasa es que eso es una pequeña prueba del debate que tuve con Rodrigo, que él decía que cuando yo hablaba de los papas no tenía pruebas, que dónde están las fuentes de lo que yo decía. Entonces, bueno, aquí por ejemplo está una fuente que es la Pronta Bíblica, que es escrita, fue una enciclopedia católica, una enciclopedia eclesiástica escrita por Lucius Ferraris, un sacerdote. Entonces, ahí por ejemplo dice, no sé si alcanzan a leer, el Papa puede modificar la ley de Dios, puesto que su poder no es de hombre, sino de Dios. Y así hay varias citas donde el Papa es tratado como Dios por concilios, otros papas se han atribuido ese título de Dios, y entonces mira, ahí hay una prueba de que sí hay fuentes, de que ellos han dicho eso. Puedes seguir corriendo, para ser breve. Bueno, aquí ya vemos la masacre de Béziers, vemos cómo toda la ciudad, los 20.000 habitantes fueron masacrados por la bula papal que decía que tenían que acabar con los cátaros, y Arnaud Amaury, el sacerdote, con sus cruzados católicos, llegó y mataron a los 20.000 habitantes, donde el 99% eran sus propios hermanos católicos. Entonces, seguimos. Bueno, aquí están algunos de los peores papas de la historia. Entonces, por ejemplo, se habla de Bonifacio VIII,
que tenía un amante. Aparte de eso, él dijo que tocar mujeres y niños no era más pecaminoso que simplemente frotarse las manos. Aparte de eso, mató a su predecesor, o sea, al papa anterior, que era Celestino V. Entonces, miren la belleza de lo que hacía este papa. Hubo otro papa que mató 2 papas también, a su predecesor y al que estaba de papa después de que lo depusieron a él, porque él volvió al poder y mató al que estaba. Entonces, un papa que mató 2 papas, y así encontramos en la línea de sucesión que ellos le llaman apostólica realmente una cantidad de papas. Eso está mejor que la salchicha. No, lo de la salchicha es más grave que esto que hicieron los papas. Sigue con la siguiente. De hecho, hubo un papa que se llamaba Benedicto que fue papa 3 veces. Lo puso su padre siendo un niño porque era el más rico de Roma. Fue 3 veces. Se enamoró de una mujer y lo dejó. Cuando se cansó de la mujer, volvió y se lo quitó a uno. Luego se lo vendió a un tercero. Y no, se lo vendió a otro. Y luego lo volvió a recuperar mediante las armas. Y tuvo que llegar un emperador, bueno, era cristiano, para decir, no, va a ser este. Y eso que los nombra el Espíritu Santo ese el de la salchicha. 3 veces. Sí. 3 veces llegó a ser papa, uno porque lo vende, otro porque lo vende y saca y ahora lo quiere recuperar, y llega un emperador y dice, no, vosotros nos lo vamos a dar a un cuarto, eso tuvo que dar, porque había 3 papas luchando por ahí. Bueno, te paso la siguiente fotografía. Hubo uno que tuvo 16 mujeres, 16 hijos con diferentes mujeres. Pero es peor que Morris haya comprado unas botellas de whisky, ¿no? O que el señor Martínez le prohíban comerse una salchicha. Bueno, este es otro papa, pero es básicamente del mismo que estábamos hablando ahora. Entonces es Bonifacio VIII. Los invito a que estudien la biografía de Bonifacio VIII. Seguimos. Se paró una salchicha de Bonifacio. Era la última. Entonces, ahora la última. Era la última, eran 4. La historia de los papas, un día podríamos hacer un vídeo, porque la historia de los papas da para mucho, ¿no? Es sorprendente. Hubo uno que cogió a un niño y lo puso de obispo y luego era el amante del. Y bueno, y luego está la papisa Juana, que históricamente está demostrado, ¿eh? Está demostrado. Yo hice un vídeo en mi canal, lo podéis ver, y pongo todas las fuentes históricas que hay, ¿no? Entonces, bueno, el último punto no sé si ponerlo porque me pone, o lo comentamos si quieres, y hago ya que lo comente Franklin, porque pones aquí que se pusieron a hablar del debate de Frank con el arcángel. Te explico para que lo explique Fran. Él argumenta de que cuando escuchó el debate de Fran sobre el arcángel, terminó convencido de que no teníamos la verdad. Entonces, para que Fran nos explique qué fue lo que hizo en ese debate. Que yo no creo lo que él dice, ¿no? Fran siempre ha sido contundente en sus debates. Yo lo que creo es que él ya estaba de parte de la apostasía y simplemente lo utiliza como excusa. No, y que miren la historia, que miren el cristianismo primitivo, a ver qué decía Justino Mártir, Hipólito de Roma, Melitón de Sardes, a ver qué decía toda esa gente del los reformadores. ¿Qué cosa dijiste, Franklin, que supuestamente él lo toma como parado? Con esto me confirman que los testigos no tienen la verdad. Le untó el Rodrigo para que lo dijera. Franklin, ¿estás por ahí o no? Está muy callado. Sí, lo que yo no he visto el video completo donde él habla de mí y los argumentos inconsistentes, ¿no? Que dice él. No lo dice en el video, ¿no? No menciona argumentos. ¿Qué tal si dejamos eso para una segunda parte entonces? Sí, más bien, pero pero Patiño está que se habla. Me gustaría que compartir esta imagen, pero espérame, ya te la paso, Samuel. Yo quisiera hablar algo antes de esto. A ver, este señor Nelson lo desmotiva a estar en la religión verdadera solo porque escucha lo de la salchicha, porque escucha de que según él lo estaban adoctrinando. Este señor le parece más correcto estar en una religión donde supuestamente hace un muy buen manejo de los dineros. A mí eso es algo que la verdad a mí me desmotivó. O sea, yo veo a los católicos peleando contra los protestantes, que a los evangélicos que cobran el diezmo. O sea, nosotros estamos tan en contra del diezmo como el cobro de misas. O sea, esta gente siempre llevan demasiados siglos manejando mal ese dinero que cogen de los creyentes
Y yo digo, ellos no tienen autoridad moral para burlársele a los evangélicos que manejan la cuestión del diezmo. O sea, ellos manejan algo peor, que es el cobro de misas. El mismo papa de ellos les dijo que la misa no se cobraba, y aún así ellos colocan la lista de precios, porque le llaman arancel eclesiástico, ellos ni siquiera le llaman una ofrenda, ¿no? Algunos quieren disimular con la palabra ofrenda, que viene de ofertar. Cuando yo oferto por algo, pues estoy dando mi oferta, pero ellos ni siquiera están dando una oferta, ellos le ponen el precio, eso ya deja de ser una oferta, a eso ya se le llama un valor, un precio para negociar, y por esa razón ellos le llaman arancel. Si nosotros buscamos en internet, coloquemos aquí, comparte por favor mi pantalla, mírala aquí, colócamela por favor, mira, aquí encontramos nosotros en esta página, la podemos buscar en internet, la palabra arancel eclesiástico, y ustedes pueden encontrar lo que dice aquí. Miren, vea, esto que ven aquí, este es el arancel eclesiástico. Miren, lo que no estoy mintiendo, estoy bajándolo de la página de la Arquidiócesis de Bogotá. Ahí dice despacho parroquial, si pueden notar a mano derecha dice despacho parroquial, y en el lado izquierdo encuentran la casillita, la oficina donde uno va y negocia con la fe. A eso se le llama esto. Esto es negociar con la fe. Más abajo vamos a poder encontrar el decreto, miremoslo aquí, mire, ahí tiene el logo de Bogotá, vea. Dice decreto número 1041, arancel eclesiástico, Cardenal Rubén Salazar, ¿sí? Este es el de 2024, porque yo también tenía el de 2020. Ahora, en Medellín hubo otro cambio en la Arquidiócesis de Medellín, y en ese se muestra el cambio, pero de 2023, ellos todavía no han sacado el de 2024. El de 2024 ya salió, pero acá, en la Arquidiócesis, miren lo que decreta, vea, aquí dice que a tenor de los cánones 952 y 1264 del Código de Derecho Canónico, la Asamblea de Obispos de Provincia Eclesiástica de Bogotá, por decreto 17 del 87, fijó criterios para reajustar anual el arancel eclesiástico. Miren, esto era lo que ellos supuestamente hablaban de una ofrenda. No, esto no es una ofrenda, esto es un arancel, y ese arancel lo podemos conocer como, ese arancel se habla de una tarifa, ¿sí?, de derechos que se pagan por varios servicios, como el de costas judiciales, aduanas, etcétera. O sea, para ellos esto era una aduana, es decir, hay que pagar como una especie de peaje para poder funcionar. Esto aquí deja el carácter de lo que se dijo en el Nuevo Testamento. O sea, Jesús le inspira a Pablo para que escriba en la segunda carta de Corintios 9:7, que eso era con el corazón. O sea, lo que tú quieras dar para tu iglesia tiene que salir desde aquí, no tiene que salir de los bolsillos, era del corazón. Entonces, por esta razón, ahí fue donde se perdió la ofrenda. Miremos aquí donde dice a celebraciones. Dice, Eucaristía en día fijo sin músico, 45,000 pesos. Esta estaba por 18,000 en la de 2020, pero miren, le subieron al doble. No es que la gasolina también no la subieron, entonces ellos le subieron al valor eclesiástico de lo que salvaba, de lo que significaba salvar a tu pariente muerto, para sacarlo del purgatorio y pasarlo a no sé a qué otro lugar. Entonces, con esta cuestión te estafan, y estafan a usted católico que me está escuchando, mire cómo lo están estafando. Le quitan una parte de su dinero porque usted lo tiene que pagar, esto no es voluntario, lo tienes que pagar, y dice que vale 45,000. Más acá hay otra que dice Eucaristía en día no fijo, es decir, podremos hablar de un martes, un jueves, 22,000 pesos. Misa plurintencional. Bueno, aquí están los valores, vea, encontramos celebración de exequias, 65, hay otra de 140,000, celebración de matrimonio, hay otra de 100,000, por acá hay una de 150, la gregoriana la han quitado porque esa estaba por 800,000 pesos, aquí hay otra, mírenla, para matrimonio de capillas no parroquiales, es decir, por fuera de la parroquia, 300,000 pesos, que equivale más o menos, digamos que algo así de unos 70, 80 dólares. Entonces, sigamos más abajo. Acá en el punto B encontramos algo bien curioso, miren, dice dispensa de impedimentos matrimoniales. ¿Qué impedimento matrimonial puede haber para que ellos cobren como una dispensa? Es decir, ¿será que porque yo estaba casado con otra señora y no me divorcié y vengo y me caso con otra, entonces a eso le podríamos llamar un impedimento? O sea, esto que dice aquí 23,000 pesos está indicando que ellos copulan con un pecado de admitir por medio de un dinero, ¿sí?, por medio de un dinero, hacer una dispensa, es decir, casar a esta persona aún sabiendo que tiene el pecado encima. Es decir, se prestan para la copulación espiritual, y eso, por esa razón, Juan le puso el mejor apodo de todos como la ramera, porque una persona que se acuesta por dinero con otra
y cuando digo se acuesta, me estoy recibiendo a una copulación espiritual, ¿sí? No física, sino espiritual. A eso era lo que se refería Juan. Miramos más adelante donde dice la dispensa de proclamas, 18,000. Hay otra bien curiosa, miren la más abajo, autorización para matrimonio por minoría de edad, 22,000 pesos. O sea, a estos tipos que se creen que pueden coger a un menor de edad que lo estipula César, no Dios, sino César, a un menor de edad, y lo pueden casar porque ellos dicen, sí, estoy dando mi orden, y todo es por plata. Mire, ahí está 22,000 pesos, dice el valor. O sea, todo esto fue lo que cambiaste para Nelson, tú que me estás escuchando, todo esto lo cambiaste, todo esto que te estoy contando de la copulación espiritual lo cambiaste por una verdad absoluta, que era la que se enseñó en el libro de los Hechos. En el año 49, 16 años después de que Jesús asciende al cielo, hubo un debate en el cuerpo gobernante de la época, Juan, Simón, Pedro, todos ellos, debatían la cuestión de la circuncisión. Eso está en Hechos 15. Y en el verso 14 encontramos, a muchos dicen, pero ¿dónde dice la Biblia cuál es la religión verdadera? Fácil, señores, miren, la Biblia dice clarito cuál es la religión verdadera, y no contenía el nombre de Roma, porque si ustedes ven en el nombre de la Iglesia Católica, dice ahí Iglesia Católica Apostólica y Romana, pero si nos damos cuenta, en ninguna parte de la Biblia dice que la religión verdadera tendría el nombre Roma puesto encima. Lo que sí dice la Biblia de la religión verdadera está en Hechos 15:14, y es donde dice, nos cuenta Santiago, el hermano de carne de Jesús, nos dice claramente que Jehová, Simón Pedro nos contó que Jehová puso la mirada sobre las naciones para de entre ellos sacar un pueblo para su nombre. Aquí nos está dando la primera pista de la religión verdadera. Nos está diciendo Santiago que la religión verdadera, a los que Jehová les iba a dirigir la mirada, tenían que tener puesto el nombre de él encima. Y eso lo confirma el verso 17. El verso 17 es más claro todavía, porque dice que serán personas llamadas por mi nombre, y el nombre de Jehová es ese. Nos lo enseñó en el Salmo 83:18, donde lo tenemos clarito, que Jehová es el nombre correcto del Padre, y ese nombre debería estar puesto en la religión verdadera. Ahora, ¿quiénes son los únicos en el mundo que tienen puesto el nombre de Jehová dentro del nombre de su religión? Entonces, esto fue lo que tú abandonaste, amigo Nelson. Abandonaste la religión verdadera que contenía el nombre al cual Jehová le dirigió la mirada. ¿Por qué? Por una religión, o sea, te indignó que te prohibieran comerte una salchicha, a preferir todas estas injusticias que contaron nuestros hermanos con referente al papado. Mira, y vamos a hacer un video del papado para contar todas las porquerías que han sucedido durante 17 siglos. Eso no se va a quedar acá, eso lo vamos a decir. Pero esto que está pasando hoy, toda la gente se tiene que enterar. El nombre de la religión verdadera existe, está en Hechos 15, 14 y 17, para que lo puedan mirar y observar a quién fue que Jehová le dirigió la mirada ante las naciones. Ellos se enorgullecen hartísimo diciendo, no, es que somos la iglesia que fundó Cristo, y hablan de números, no sé cuántos millones de feligreses son, y lo ven como algo bueno, ¿no? Cuando en realidad lo que hizo Jesús fue decir de que la puerta era angosta. Él lo que habló fue de que la puerta ancha era la que llevaría a la destrucción. Ellos se ufanan felices diciendo que son la iglesia más numerosa. Aquí lo que estaba diciendo Jesús es que la iglesia verdadera era pequeña, y eso es el motivo de orgullo. Que sea pequeña es lo que nos llena de orgullo, y que nos persigan, como dice en Mateo 10:22, nos da más orgullo todavía, porque eso indica que estamos en el lugar correcto del que tú te saliste, Nelson. Yo creo que hasta aquí, para no alargar mucho. Vale, pues voy a pasar. Bueno, también está la tasa Camaray, que era una lista de precios, de indulgencias. Podías violar mujeres, niños, podías hacer lo que te diera la gana, descuartizar personas, y había un precio para cada cosa. Tengo en mi canal un vídeo de la tasa Camaray, os lo podéis buscar por internet. Sí, Francesco, si quieres ir comentando. Sí, lo que pasa es que los datos que da Patiño son interesantes, importantes y todo, pero en estas personas pareciera que no les entran, porque dice Mateo 16:18 que le dijo, tú eres Pedro y sobre ti edificaré la iglesia, etcétera, etcétera. Entonces, todo lo malo que hagan le importa un comino, porque ellos son la iglesia. Pero yo quería, antes de que termine este vídeo, yo quería mencionarle eso, que en Mateo 16:18, en realidad hay mucho paño que cortar para darse cuenta que en realidad Pedro no es el fundamento o roca de la iglesia. Pero como no quiero alargar este vídeo, voy a pasar de lleno a lo que sí es Pedro en la historia bíblica.
Cuando el Señor Jesucristo les da el Espíritu Santo a los apóstoles, se los da en total a 120 personas que están reunidas, según Hechos 1 y 2. Esas 120 personas, amigos y amigas, todos eran israelitas. Todos eran israelitas, porque de hecho eso ocurrió en la fiesta del Pentecostés, donde todos los judíos de distintas naciones donde andaban llegaron aquí a Jerusalén y estaban en la fiesta. Por lo tanto, los primeros ungidos con Espíritu Santo son israelitas y se forma la congregación cristiana. La congregación cristiana, fundada por Cristo a través del Espíritu Santo, es de israelitas. ¿Y por qué destaco israelitas? Porque en Isaías 43:10 dice Jehová a los israelitas: ustedes son mis testigos. O sea, los israelitas, ¿qué son? Son testigos de Jehová. Y resulta que sobre testigos de Jehová, Jesucristo derramó el Espíritu Santo para fundar su iglesia. Entonces Jesús fundó la iglesia con testigos de Jehová, con israelitas. De ahí en adelante, ¿qué hace Pedro? Fíjense en esto, porque aquí se destaca Pedro, sí, pero es que precisamente porque ¿quién dio el discurso que llegó a producir más de 3.000 bautismos en ese primer día del nacimiento de la iglesia? Pedro. Fue Pedro quien discursó y más de 3.000 personas, después 5.000, se unieron a la iglesia, a una iglesia totalmente compuesta por gente de Israel, a quien Dios les había dicho: ustedes son testigos de Jehová. Así es que ya tenemos 120 testigos de Jehová, 3.000 testigos de Jehová, 5.000 testigos de Jehová que están ahora también creyendo en Cristo. Por eso son testigos cristianos de Jehová. Pero después ocurre que la iglesia tendría que componerse también de miembros, por ejemplo, samaritanos. Y ellos habían escuchado la predicación de Felipe, pero no había recibido el Espíritu Santo esta gente. ¿Quién va para allá? Pedro, con un discurso, imponiendo las manos, de nuevo él es el que tiene la delantera, el privilegio de hacer que Dios lo utilice a él para que sean ungidos este tipo de personas y entren a componer la iglesia que había nacido plenamente con testigos de Jehová, ahora testigos cristianos de Jehová. Así es que ahora se suman los samaritanos gracias al trabajo que Dios hizo a través de Pedro. Y a continuación ocurre lo mismo con Cornelio, quien es un gentil. Y Cornelio, siendo un gentil, por un aviso de Dios, manda a buscar a Pedro. A Pedro se le está avisando lo mismo. Te vienen a buscar, anda con ellos. Luego Pedro va donde Cornelio, que son los gentiles, y también ocurre que ellos son recibidos como miembros de la iglesia de testigos cristianos de Jehová. Por lo tanto, es innegable el trabajo que hace Pedro. Sin embargo, la iglesia que fundó Jesucristo es una iglesia históricamente fundada en testigos de Jehová cristianizados. Porque a ellos, a los israelitas, Jehová le dijo: ustedes son mis testigos. Y creyendo en Cristo, ahora son testigos cristianos de Jehová. Entonces, en resumidas cuentas, así se fundó la iglesia, pero ojo, que después de todo este acontecimiento, la iglesia pasó a tener incluso un carácter más paulino. Ahora es como Pablo el que sigue dándole crecimiento a la iglesia. Entonces, no es correcto pensar de que Pedro tuvo después un sucesor que también va por su línea. No. Las cosas son como las mencioné yo. Jesús funda la congregación o iglesia Testigos Cristianos de Jehová con la ayuda de Pedro, ¿cierto? Para los mismos judíos, para los samaritanos y para los gentiles. Y a partir de eso toma la delantera Pablo. Sin embargo, dijo el apóstol Pablo: la apostasía está operando. Y cuando yo me vaya, la apostasía se va a desbandar. El último apóstol dijo lo mismo. El apóstol Juan dijo: hijito, yo estoy a punto de morir. Esta es la última hora, dijo, así como oyeron que el anticristo viene, ya está aquí. Y eso es lo que ocurrió con la muerte de los apóstoles, donde en vez de una sucesión apostólica, lo que en realidad ocurrió fue el hacerse muy masiva la mala hierba, que Dios toleró con mucha gran paciencia, porque sabía que cuando llegara el tiempo del fin, el tiempo de la cosecha, de 1914 en adelante, que se puede ver en otro vídeo, entonces dejaría él ver
a los verdaderos cristianos, que son los testigos cristianos de Jehová de la actualidad, que en realidad son la verdadera continuación de la iglesia cristiana primitiva. Muchas gracias. Y de hecho, se dijo que se identificaría a los verdaderos cristianos porque serían adoradores del Padre. Ya está. Y se acabó. Esos que eran testigos de Jehová, que fueron ungidos a testigos cristianos de Jehová, se identificarían porque serían adoradores del Padre. Lo dice el propio Jesucristo. Que no queréis creer a Jesucristo, no lo creáis. Por lo demás, bueno, pues Nelson, quédate, hinchate a comer salchichas, quédate en el catolicismo. Samuel, reforzando el argumento que estabas diciendo ahorita, es cierto, mira, el mismo Jesús nos enseñó a nosotros quiénes serían los verdaderos seguidores del Padre, es decir, los verdaderos cristianos. Él dice en Juan 4:23 que en griego dice ahí los proskunen aletzinos, es decir, los verdaderos adoradores. ¿Serían quiénes? Jesús nos dio la fase perfecta para entender quiénes son esos verdaderos adoradores. Serían los que adorarían al Padre, dice allí clarito, al Padre. Ahora, ¿quiénes son los que adoran a cualquier otra persona que no sea el Padre? Pues son los que andan adorando o venerando. Ellos, la mejor excusa para la idolatría la metieron los católicos con lo de dulia, hiperdulia, protodulia y todo lo que le llaman dulia. Entonces ellos sacaron la mejor excusa para poder justificar su idolatría. Jesús nos enseñó claramente, señor, que me está escuchando usted en su casa, Jesús nos enseñó la forma perfecta para entender quiénes serían los verdaderos adoradores. Si no existieran adoradores falsos, Jesús no había utilizado la palabra aletzinos. Eso significa verdaderos. Él simplemente hubiera dicho los adoradores del Padre, pero él dijo los verdaderos o los auténticos. Adoradores serían los que adorarían al Padre. Entonces, ¿quiénes son los falsos? Si ahí dice auténticos es porque hay unos falsos. ¿Quiénes son? Los que adoran a cualquiera que no sea el Padre. Así de sencillo. Samuel, oye, una última frasecita y yo no hablo más. ¿Seguro? Es una frase. Venga, dila. Que por eso que Isaías 2:2 decía esto, mira, proféticamente. En la parte final de los días, la montaña de la casa de Jehová será firmemente establecida por encima de las cumbres de las montañas. Esto ocurría en la parte final de los días. Por eso que las cosas ocurrieron en este tiempo de 1914 en adelante. Allí la montaña de la casa de Jehová ha despuntado por sobre las colinas de la cristiandad. Exactamente. Franklin, ¿quieres comentar algo para despedirnos un poquito? No, solamente estaba dejando que los hermanos participen, porque yo siempre estoy hablando, ¿entiendes? En el canal mío y dejé que Francesco y todos ustedes hablen, ¿me entiendes? Para que se ponga, se enriquece, ¿no? el video. Pues nada. Pues yo creo que llevamos ya 1 hora casi 45 minutos. Ha sido un placer pasar este ratito con vosotros. Al final se ha visto claramente que hay personas que simplemente quieren un minuto de gloria y salen a hablar porque los testigos, pero es que realmente si analizara según tus propios argumentos lo que es la Iglesia Católica, no estarías en la Iglesia Católica. Galileo, ¿quieres acabar con algo y terminamos? El micro. José, el micro. Tienes el micro, no se te oye. Ah, sí, perdón, pero no, que yo apagué la cámara, pero los estaba escuchando. Es que estoy alistándome para ir a cumplir con una asignación. Pero en conclusión vemos de que este señor Martínez nunca estudió realmente. No estudió historia, no estudió patrística, no estudió toda esta sucesión de papas, lo que han hecho, no estudió absolutamente nada como para venir a tener base y abandonar este camino por una salchicha. Entonces, la invitación a las personas que nos escuchan es que no se dejen convencer por cualquier voz, porque como dijo Jesús en Juan 10:10, el ladrón quiere matar y destruir la fe de la persona, no quiere realmente que las personas sean edificadas. Muchas gracias por la invitación. Pues nada, yo creo que hasta aquí el vídeo. Ya otro día tocaremos otro tema. Ha sido un placer estar con vosotros. Bueno, pues lo dejamos aquí entonces, ¿vale? Vamos a comer salchichas. Hasta luego, a comernos unas salchichitas. Chao, chao.